Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de Mentes Conectadas. El día de hoy los saludamos con muchísimo gusto. Soy Carla Vilet, estamos muy contentos de volver un día más con ustedes. Y presento a mis queridos amigos y compañeros. Rodrigo. Hola, Carla. Mucho gusto otra vez estar con ustedes. Qué bueno que están con nosotros para escuchar acerca de un tema muy importante en la salud mental. Hola, Basti. Hola, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes o la hora en la que nos estén escuchando. Como ya lo dijeron mis amigos y compañeros, estamos muy contentos de otra vez poder saludarlos para hablar de temas que importan y temas que importan justamente porque nos dan reflexión sobre lo que es la salud mental. Pues sí, pues nos vamos con el tema de hoy. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por cambios extremos en el humor, la energía y la actividad. Afecta a aproximadamente el 1% de la población mundial y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas que lo padecen. El trastorno bipolar es un trastorno complejo y multifacético que requiere un enfoque integral para su tratamiento. Es importante que las personas con trastorno bipolar reciban apoyo y tratamiento adecuados para manejar sus síntomas y mejorar su calidad de vida. El tema del día de hoy es el trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? Y primero me gustaría decir qué no es. El decir bipolar se ha escuchado por todos lados y se utiliza más bien como un adjetivo. Ay, es que hoy ando bien bipolar. Es que hoy ando muy histérico. O se utilizan como diagnósticos psiquiátricos para darle un adjetivo a las personas. Y no es bipolar, no es estar con un cambio de estado de ánimo. O sea, eso no es bipolaridad. Bipolaridad es todo un trastorno que ahorita vamos a ir describiendo ampliamente, pero el que tú cambies de estado de ánimo, que de repente estás enojado y luego vuelvas a estar triste y luego medio te rías, eso no se llama bipolaridad, eso se llama labilidad afectiva. Que están de acuerdo que es uno de los términos más prostituidos en la actualidad, ¿no? O sea, lo que es bipolaridad, lo que es esquizofrenia, narcisismo, sociopatía, son como etiquetas. Histeria. Estoy bien histérica. Son como etiquetas que se ponen tan fácil, pero traen una implicación bien importante, que puede ser algo hasta contraproducente para la persona a la que le pones esa etiqueta, ¿no? Por ejemplo, el narcisismo, ¿cómo se utiliza en redes ahorita? Como mi pareja es narcisista. Psicópata narcisista. Sí, soy psicópata narcisista. No, un narcisismo maligno también. Ajá, sí. Oye, pero para diagnosticar un trastorno de personalidad requerimos añitos de sesiones experiencia. y aparte sesiones y sesiones también de terapia, ¿no? Digo, obviamente hay rasgos de personalidad que son muchísimo más vistosos que otros, pero así como para hacerte un diagnóstico en un video o hacerte un diagnóstico En un TikTok o en una relación de pareja cuando no eres especialista en salud mental, pues está complicado. Que en general se utilizan coloquialmente muchos de los términos de la salud mental porque no se le da el respeto debido a la profesión, ¿no? Sea psiquiatra o sea psicólogo clínico, porque no utilizamos términos coloquialmente de otra profesión, no decimos, ay, hoy me siento medio diabético, ¿no? O sea, realmente creo que ya eso está cambiando y esperemos que en general la gente se informe para que no utilicen estos términos así, porque al final son etiquetas que importan y que terminan estigmatizando a quien se las pone. Eso, o sea, aumentando el estigma para la salud mental, aumentando la desinformación y definitivamente no ayuda a la conversación, ¿no? Claro, porque además tú imagínate la persona que sí es en realidad bipolar, o sea, que sí tiene un trastorno bipolar y entonces justo el término me gustó de prostituirse porque se utiliza al por mayor y sin sentido. ¿Y qué pasa con las personas que sí tienen un trastorno bipolar, no? O sea, hay una gran diferencia. Entonces yo aquí les exhorto, les invito a dejar de utilizar estos diagnósticos como adjetivos porque solamente estamos desinformando y solamente estamos haciendo que haya más estigma a la salud mental. Definitivo. Bueno, ¿qué sí es? Ya dije que no es, ¿no?
dentro de habíamos hablado de nuestra Biblia, en donde hacemos todos los diagnósticos, el CIE 10 es 1, bueno, 11 ya, en mi época era 10, y el DSM-5 ahora. Y dentro del DSM-5, el trastorno bipolar está catalogado dentro de los trastornos del estado de ánimo, junto con la depresión, la ciclotimia, la distimia, y bueno, el trastorno bipolar y sus tipos, ¿no? Ya hablaremos más a fondo al ratito de eso. ¿Qué sí es? Pues es justo, es un trastorno, es una enfermedad mental, es un trastorno que implican cambios del estado de ánimo, pero son cambios extremos. Ahorita lo voy a describir más, y no nada más en el estado de ánimo, sino también en el nivel de energía y en el nivel de actividad como en general, ¿no? Hay que distinguir que para hablar de bipolaridad se tienen episodios maníacos o hipomaníacos y depresivos, ¿no? Entonces, para ser diagnosticado como tal, tú tienes que tener a lo largo de tu historia un episodio, ya sea maníaco o hipomaníaco, y puede o no haber después depresivo, tengo entendido, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué es la manía? Otro término que también se prostituye. Ay, tengo la manía de jalarme el pelo. Tengo la manía de comerme las uñas. Eso no es manía. La manía es todo un estado de ánimo completamente diferente a lo que normalmente denominamos la eutimia, que es un estado de ánimo exaltado que se caracteriza por estar muy elevado, el ánimo muy expansivo o muy irritable. Y bueno, para diagnosticar manía, ahorita voy a hacer la diferencia con la hipomanía, que es un poco menos grave, tienes que tener los síntomas por al menos una semana. Por eso cuando decía yo hace ratito, ay, cambié ahorita de enojo a tristeza, pues no, o sea, estos periodos la manía tiene que durar al menos una semana, con 3 o más de los siguientes síntomas. El aumento de una autoestima, ¿te sientes Trump? O sea, te sientes enorme. ¿Te sientes naranja? Te sientes naranja, te sientes el mero... Tenemos todos naranjas hoy. Pero más naranja, más tromposo. Te sientes pues con una autoestima muy excesiva, muy exagerada, el mero Juan Camanero. Tienes una necesidad de dormir mucho más disminuida, es decir, te sientes descansado con pocas horas, puedes dormir 1, 2, 3 horas y estás fresco y juvenil. Te vuelves más platicón, más platicas más y además más rápido, o sea, estás plática todo el tiempo. Puedes llegar a tener fuga de ideas o pensamientos que van a una velocidad que ni siquiera te alcanzan a poner en palabras. O sea, vas pensando más rápido de lo que en realidad tu cerebro va trabajándolo. Te distraes fácilmente, y aquí no hay que confundirlo con el tema del TDA, obviamente, o sea, no se explica por una cuestión TDIta. Y además tienes un aumento en la actividad dirigida a ciertos objetivos. Es decir, te pones a trabajar muchísimo, te pones a hacer muchísimo ejercicio, te pones a, pues no sé, mucha reunión social, mucha cuestión sexual, mucha actividad como objetivamente. Y por último, participas en actividades que pueden ser peligrosas para ti o conductas que pueden resultarte en perjuicio. Por ejemplo, consumo de sustancias, por ejemplo, compras excesivas. De repente te puedes meter 80,000 pesos en la tarjeta de crédito de un ratito a otro. O sea, actividades que te ponen en riesgo y en peligro, ¿no? Y bueno, todas estas conductas, todos estos síntomas tienen que generar una gravedad que te impiden tener una vida normal. O sea, se nota tanto en el trabajo, se nota tanto en lo familiar, en lo escolar, en lo laboral, tanto que incluso puedes requerir estar en hospitalización porque puedes rayar en el tema psicótico. Y pues se nota, o sea, cuando tienes estas manías, esto es manía. Fíjate la diferencia de pensar que esto es manía a cuando decimos este término de me estoy comiendo las uñas, ¿no? Claro. Que justo el trastorno bipolar habla de estos dos polos, o sea, es un polo que va muy abajo, pensándolo en una línea vertical, va a ser el que tú te traslades de la depresión, o sea, del polo más abajo a el polo más arriba, que es justo la manía. En todo esto que estás diciendo, se considera que hay una sensación, un sentimiento de grandiosidad. Y entonces sientes que todo lo puedes, por eso tu pensamiento se acelera, y cuando se acelera tu pensamiento, tiendes a hablar muchísimo más rápido y a veces a no hilar completamente lo que dices. Es un poquito como en el TDA, pero exacerbado, ¿sí? Y aquí lo importante es que te quita funcionalidad, o sea, que
generalmente vas tú a creer, si tú tienes un trabajo, cuando tienes esta sensación de manía, cuando tienes el sentimiento de grandiosidad, dices, no necesito el trabajo, yo creo que hoy puedo faltar sin pedo y entonces me voy a ir al Parque Tangamanga y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y tu juicio también se deteriora. Eso es muy, muy importante cuando estás en la manía. Sí, el problema también luego con los pacientes que están en manía o en hipomanía es que no quieren dejar de estar ahí, ¿sabes? Es que se siente chido. Es que tener esa energía, hijo, y a mí me hace falta una hipomanía por ahí. ¿Dónde compro una? Pero en realidad tener toda esa energía y toda esa fuerza y no necesitar periodos de descanso, se oye muy bonito, ¿no? O sea, el problema es el efecto que está teniendo a nivel de cerebro, ¿no? Esto es un estrés constante que va a generar en el cerebro alteraciones y consecuencias a largo plazo. Y cuando hablamos de que hay alteraciones en el juicio, por ejemplo, también se tiende a tener una hiperactividad sexual. Sí. Entonces, imagínense una persona con trastorno bipolar que se empezó en la adolescencia o en la edad adulta joven, pues puede llegar a tener conductas donde, como no mido el riesgo y no mido el riesgo en lo sexual, después las consecuencias pues son bastante fatídicas. Entonces, se escucha bonito decir voy a tener un nivel de energía elevadísimo, pero vivirlo a veces no está tan bonito. Sobre todo cuando ya estás diagnosticado, sabes que no va a durar siempre ese periodo y entonces le temes al bajón. Aun cuando estás en ese momento maníaco, le temes a lo que va a venir después. Claro, porque sí se pueden presentar sintomatología psicótica en un trastorno bipolar grave, pero si no estás psicótico y únicamente estás maníaco, estás consciente de lo que pasa, ¿no? Y estás sabiendo qué es lo que estás sintiendo y cómo intentando, obviamente, manejar esos síntomas. Pero nuevamente, con lo de lo sexual, necesito una hipomanía por ahí. Que ahí sería importante ver, Carla, también cuál es la diferencia entre manía y hipomanía. Tú lo decías hace un ratito, o sea, la hipomanía finalmente no te lleva necesariamente a conductas tan de grandiosidad o sin medir riesgos, pero pues también es importante que lo sepamos identificar como tal. Mira, los síntomas son los mismos, nada más que el nivel de gravedad es la característica que los distingue. En la hipomanía son menos días, no tienes que cubrir una semana entera, tienes nada más que tener 4 días de los síntomas y además que el cambio no se vuelve tan grave. O sea, es decir, tú puedes seguir trabajando, tú puedes seguir con tus cuates, tú puedes seguir teniendo una vida dentro de lo que cabe, lo pongo entre comillas para quien no nos está viendo, dentro de lo que cabe normal, porque no estás normal, pero o sea, no estás tan disfuncional en la hipomanía como lo estás en la manía. La manía es claramente identificable para cualquiera. Cuando alguien está así, es muy claro. Cuando alguien está hipomaníaco, puede pasar como por alguien muy desmadroso, puede pasar como por alguien que pues, le gusta la fiesta, que es bien platicón, que es bien sociable, bien extrovertido, pero no, son los mismos síntomas de grandiosidad y de menos necesidad de dormir y todo lo que ya dijimos, pero la gravedad no es tanta, ¿no? En la parte del aumento del estado de ánimo, ¿no? Porque en la parte depresiva, digo, sí, la gravedad es igual. Y de hecho, la suicidalidad en ambos casos es igual o hasta un poquito mayor la del trastorno bipolar tipo 2. El trastorno, bueno, eso no lo sabía. Sí, en realidad, o sea, los niveles o el porcentaje de suicidio en pacientes bipolares tipo 2 es un poquito más alto que el de pacientes bipolares tipo 1. Que puede ser también debido a esta parte de que suelen ser cicladores un poquito más rápido. Ahorita platicamos un poquito de ese tema. Que el tema cuando está en manía la persona es que cree que todo lo puede. Sí. O sea, que no hay un no en su vida y que tiene la capacidad de ser y de hacer todo lo que quiere. También ahí surgen muchos planes o ideas de yo voy a hacer esto, yo voy a hacer un podcast, no, bueno, o sea, cosas de este estilo y el tema no es que tengas esas ideas y puedas o no puedas. El tema es cuando viene el contraste. Con la realidad. Con la realidad y cuando viene ese contraste con el otro polo, que es la depresión, donde vas a sentir todo lo contrario. Entonces, fluctuar entre estos dos polos es terrible. De verdad, este es un trastorno que además es complejo de diagnosticar y aquí me da bastante, pues no sé si pena por las personas de nuestro gremio, que ni siquiera los psicólogos clínicos muchas veces saben identificar qué es lo que les sucede a los pacientes y se lo dejan mucho a las circunstancias. Yo sí quiero decir que todos los trastornos mentales tienen que ver con química.
no es situacional. Yo puedo vivir en Disneylandia y no tener absolutamente ningún conflicto situacional o contextual y aún así puedo tener un trastorno. Entonces, no es que porque a mí me pasa tal cosa voy a caer en una depresión o voy a caer en un trastorno bipolar. O sea, esto es químico y hay que darle la importancia necesaria, y un trastorno bipolar, igual que otro trastorno mental, no se cura con terapia. Sí, qué importante decir. Que digo que bueno, sí hay a lo mejor procesos depresivos o de ansiedad que con la terapia pueden empezar a disminuir dependiendo como la intensidad también del cuadro, ¿no? Pero definitivamente si hay un padecimiento o uno de los padecimientos más importantes a nivel químico es el trastorno bipolar. Y más subdiagnosticados también. Sí. O sea, a mí me preocupa muchísimo eso porque en la clínica yo he tenido muchos pacientes que llegan después de haber ido a varios procesos terapéuticos y nunca nadie les había dicho que eran bipolares. Y es que, ¿sabes? Ahí es donde entra también la complejidad del trastorno bipolar tipo 2, que se puede pasar todavía más desapercibido. Una manía se reconoce, ¿no? El maníaco te lo grita en la cara, te lo grita en la calle, entonces obviamente lo vas a reconocer fácilmente. Una hipomanía no. Una hipomanía tiene ahí, por ejemplo, un diagnóstico de exclusión con el trastorno límite de personalidad. Uh-huh. Porque hay impulsividad, hay disruptividad, hay fluctuaciones anímicas y de repente cómo hacer la diferencia entre uno y otro está complejo, ¿no? Uh-huh. Mucha irritabilidad. Irritabilidad. Y son de los que se agarran a golpes en cualquier lado. Sí, Y sí, claro, también con el trastorno de déficit de atención. Claro, o sea, sí, por también habría que supuesto. hacer como la distinción, porque también comparten síntomas. Y de estos pacientes que estoy pensando que me han llegado a mí a mi consulta, me quedo pensando, o sea, he tenido desde chavitos muy jóvenes, rondando los 20 hasta señores adultos ya cincuentones, que llevan toda su vida sin ser diagnosticados y la diferencia en calidad de vida que pueden llevar una vez que están ya adaptados al tratamiento, digo, porque al principio va a ser complicado, ¿no? Pero después, señores, si ustedes escuchan que tienen síntomas de este tipo, acérquense a su psiquiatra de referencia. Si está guapo, mejor. Aquí como Si es nuestro el doctor. Rodríguez, mejor, ¿eh? Pero lo digo en serio, o sea, esto te roba calidad de vida y te roba funcionalidad al 1000%. ¿No? Y bueno, ahorita hace un par de semanas pasó el Día Mundial del Trastorno Bipolar, que digo, me parece excelente que se esté como hablando más de este tipo de trastornos. Creo que la esquizofrenia no sé si tenga algún día mundial, espero que sí, pero te digo que son trastornos discapacitantes y que son trastornos también que suelen hacer que los que tienen ese diagnóstico sufran mucha discriminación, ¿no? y estigmatización. Y que tener un día mundial de eso no es para que todas las personas que tienen el trastorno bipolar salgan y bailen y festejen, ¿no? Tener un día mundial de un trastorno como este es poder visibilizar que existe, Claro. que existe y que todos podemos tener en algún momento de la vida, no nada más este trastorno, algún otro trastorno, y darle la atención que requiere. Por eso se conmemoran estos días, para poder visibilizar algo, porque estamos muy acostumbrados a, si no lo nombramos, no existe. Uh-huh. Y entonces nos quedamos en, por ejemplo, una hipomanía, decir, bueno, pues alguien que tiene mucha energía, es alguien que así es en cuestión de personalidad, y no. No, esto no es cuestión de personalidad. Exacto. Esto es a nivel químico, porque entendamos que la personalidad tiene que ver con crianza, tiene que ver con pues sí, con temperamento, pero con carácter, pero, o sea, es toda una combinación de toda nuestra historia. Y esto no es nuestra historia, o sea, esto es a nivel químico, esto no puede negarse la cruz de tu parroquia, o sea, esto tienes que sí o sí estar bajo tratamiento psiquiátrico. Y sobre todo también cuando tienes diagnósticos compartidos. Imagínate, porque el TDA, el paciente con TDA también puede ser bipolar. El paciente con trastorno límite también puede ser bipolar. Entonces, y el trastorno por déficit de atención también puede ser bipolar y puede ser límite. No, pues ya me muero, No, ya. ¿Para qué nacía? Entonces? Sí, digo, y ahí es donde entra la complejidad y en realidad, pues la necesidad también de un tratamiento farmacológico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hablando un poquito más de los tipos de trastorno bipolar, que digo, ya hemos hablado que el 1, que el 2, que el 10, que no. Ok, según el sistema de clasificación de enfermedades mentales, pues se reconocen el tipo 1, el tipo 2, la ciclotimia y también otros no relacionados, o sea, que no cumplen como los criterios de uno y otro. Lo que nos va a permitir a los médicos determinar el tipo de trastorno bipolar es la duración y la intensidad de los síntomas. Por ejemplo, en el trastorno bipolar tipo 1, como bien decías, Carla, hay episodios de manía que duran 7 días o más, que requieren
o no hospitalización, ¿no? O sea, se va a valorar ahí en ese tipo de pacientes la hospitalización. Pero también suelen o pueden o no también presentar un trastorno depresivo. El hecho de que un paciente con trastorno bipolar no presente depresión y presente manía no es excluyente de un diagnóstico. O sea, la manía hace por sí mismo el diagnóstico, ¿no? Por el cuadro tan grave. Sí, o sea, nada más con que ya tuviste un cuadro maníaco, ya eres bipolar tipo 1. Exacto, exactamente. Y por ejemplo, también a veces ni siquiera tienes que cumplir los 7 días de duración. Si es una manía grave, o sea, con presencia de síntomas psicóticos, se hace diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Claro que ahí vamos a tener que hacer una diferencia entre un trastorno esquizoafectivo y un trastorno bipolar, ¿no? Que ya empieza entonces la complejidad. Y es por eso necesario que el psiquiatra esté presente en este grupo interdisciplinario para hacer los diagnósticos, ¿no? En el trastorno bipolar tipo 2, bueno, ya como bien dijeron, incluye las manías y la depresión, pero esta es una hipomanía, ¿no? O sea, ahora sí, como en esta parte, una manía menos grave, ¿no? Menos tiempo y este tipo de cosas. La ciclotimia o el trastorno ciclotímico incluye síntomas tanto de manía o de hipomanía y de depresión, pero con una duración muchísimo mayor, o sea, 2 años con estas variaciones, ¿no? Es como la distimia de los bipolares, ¿no? Okay. O sea, un periodo largo, complejo, donde hay datos de aumento del estado de ánimo y datos de disminución del estado de ánimo, con sus temporadas, obviamente, entre uno y otro, ¿no? No cumple criterios completos de manía, no cumple criterios completos de depresión, pero lo vemos ahí ciclando, ¿no? Por eso se llama ciclotímico. Y otro tipo de trastornos de bipolaridad son aquellos que no cumplen los criterios completos de los anteriores, que puede deberse, por ejemplo, a consumo de sustancias, o sea, sobre todo sustancias activadoras, obviamente cristal, metanfetaminas, suelen ser potenciadoras de un trastorno. Ayahuasca, hongo, claro, el sapo. El sapo. Alucinógenos, claro. Y parece que lo dices de broma, pero no es de broma. O sea, es real. Me ha tocado ver pacientes que después de eso tienen un episodio maníaco. Desde la primera, ves que consumes, que dices, vamos a probar. Y ese probar ya no... Y se marchó. Ya no fue probar, ¿no? Es muy curioso que se tiene a veces un episodio maníaco a partir de esto, cuando la gente lo maneja como algo terapéutico. O sea, el ayahuasca, el hongo, todo este tipo de sustancias, ¿cómo van a ser terapéuticas si no tienes a un médico que esté regulando esa sustancia que va a entrar en tu cerebro y que no sabes, porque no tienes el conocimiento de todo el funcionamiento a nivel cerebral, no sabes cómo va a funcionar en ti, qué va a detonar? Entonces, hay gente que lo utiliza como cuestión terapéutica y no es... Desconfíen de esto. Totalmente, ¿no? Y además, también hay padecimientos médicos que pueden generar síntomas maníacos o cuadros de manía. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, el hipertiroidismo, tumores cerebrales. Son cosas que necesitamos también descartar, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que visiten a su psiquiatra de confianza. También es cierto que los pacientes pueden tener episodios de mucha estabilidad, o sea, mantenerse estables durante tiempos prolongados, ¿no? Y de hecho eso es lo más común, ¿no? Sobre todo si estás medicado, ¿no? Porque cuando se inicia un episodio, lo primero que tenemos que hacer es medicarlo, ¿no? O también pueden llegar a presentarse sintomatología mixta. O sea, puede ser un trastorno bipolar en fase maníaca o un trastorno bipolar en fase depresiva o un trastorno bipolar con sintomatología mixta. Que hay síntomas depresivos y síntomas maníacos. No, bueno. Más complejo, ¿no? Y luego esto aumenta la gravedad del cuadro. ¿Por qué? Pues porque ahora tienes la energía para hacer las cosas y tienes la baja de ánimo para pensar cosas negativas. Entonces el nivel de suicidio ahí aumenta mucho, ¿no? Eso es bien importante. Además, bueno, ya dijimos que puede generar psicosis, puede generar ansiedad, presentando también pérdida de contacto con la realidad. También los pacientes con trastorno bipolar pueden ser catalogados como cicladores rápidos, que no hacen que no es una ciclotimia como tal, sino que ciclan, o sea, cambian de polo muchísimo más frecuente. Se dice que cuando 4 veces en el último año has tenido con sus periodos asintomáticos cambios entre polo y polo, eres un paciente ciclador rápido. Entonces se esperan los cambios muchísimo más frecuentes. O sea, imagínense, 4 veces al año, pensando, es mucho, pero pensando en lo que decías al inicio de, pues yo me sentí bipolar porque ayer estuve triste y hoy me siento contento. O sea, esto no pasa en un día, ¿no? Y eso no es bipolaridad, para nada. Definitivamente no. Digo, la ciclotimia como tal, que ya habíamos hablado, entonces es esa distimia desde el prisma bipolar,
que genera también mucha discapacidad. Porque imagínate estar como cambiando frecuentemente de estado de ánimo, de ser muy desgastante. Cansado, muy Ujú. cansado. Que- Y para la Definitivamente. familia también, ¿eh? Que hemos estado hablando de los síntomas de la manía, de la hipomanía, pero también es muy importante ver qué pasa en el otro polo, Ujú, ¿no? ujú. Y en el otro polo tenemos que cuando estás en la manía sientes esta sensación de grandiosidad y te crees capaz de todo, pero cuando estás en la depresión sientes por el contrario desesperanza, o sea, sientes que no lo puedes, que no lo vas a lograr y tienes sí o sí mucha sensación de culpa, de que tú eres el culpable por sentirte de esa manera, que no estás pudiendo controlar nada. También existe una pérdida del interés en las actividades que generalmente generan un interés en ti. Pierdes todo eso, pierdes también la energía y muchas de las veces la memoria también está comprometida. O sea, no nada más afecta en cuestiones de ánimo, hay cuestiones de otra índole, incluso cognitivas, que también están afectadas. Que fíjate que ahora en el DSM-5 le dan muchísimo más peso a la alteración en la atención y la concentración en un episodio maníaco para el diagnóstico que el que se daba antes en los DSMs anteriores, ¿no? Entonces sí, es muy importante esa parte cognitiva. También está la parte donde hay una lentitud motora, o sea, el movimiento como que suele ser muchísimo más lento o como que tú te sientes más pesado para realizar cualquier otra actividad. A diferencia de la manía, cuando estás en depresión, tienes la necesidad de dormir muchísimo y sientes de verdad que aunque hayas dormido 10 horas consecutivas, tienes que seguir durmiendo más porque no puedes. O sea, de verdad hay un algo fuera de voluntad, lo vuelvo a repetir, que es químico, que no te permite sentir que has descansado. Y tienes ideas de muerte que van desde ahí hasta llegar ya a ideación suicida o al suicidio como tal. Ujú, definitivamente sí. Creo que otra cosa importante que hay que tomar o que hay que mencionar es la heredabilidad de este trastorno, ¿no? Y el impacto a nivel genético que tiene, ¿no? O sea, esto de heredabilidad se refiere como a la proporción de la variación para la aparición del trastorno, o sea, el peso que tiene la parte genética en comparación con los factores ambientales, ¿no? Se han hecho estudios de gemelos, de familiares y adopciones. Es importante que sepan que los estudios de gemelos en la genética son los estudios que tienen mayor peso, Claro. mayor validez. Y digo, de ahí es donde se basan muchos estudiantes o estudiosos de la genética para llegar a ciertas conclusiones. Y se ha visto que la heredabilidad del trastorno bipolar es entre el 60 al 80%. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser. Que la variación de genética o el impacto que tiene esta enfermedad alcanza hasta el 80%. O sea, si tienes un familiar directo, la probabilidad de que tú generes o que tú presentes este tipo de padecimientos es más alta. Este es el padecimiento mental que mayor heredabilidad tiene, ¿no? Más que hasta la esquizofrenia, que tiene un 50% de heredabilidad, pero este va hasta el 80%. Obviamente, eso no excluye los factores, el resto de los factores que puedan llegar a desarrollar este tipo de padecimientos, ¿no? Pero bueno, es algo importante de comentar. Bueno, y como causas, no nada más en ese sentido la heredabilidad, sino también la parte biológica, ¿no? A nivel neurotransmisores se ha visto, por ejemplo, que todo el sistema límbico está como funcionando de una manera que no debería de estar funcionando. Y en ese sentido, en la manía vemos un aumento claro en la dopamina, así como vemos una disminución en la depresión de la serotonina. Entonces, por eso cuando, o sea, el tratamiento de base de una depresión, pues siempre va a ser los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Los antidepresivos. Eso como a nivel de causas, ¿no? Sí. Y como factores de riesgo, esto que estás diciendo de la genética, bueno, también está, pero además también, por ejemplo, se ha notado que hay periodos, cuando hay periodos de mucho estrés, pueden despertar estos episodios, ¿no? O Sí. sea, pueden, no sé, una muerte, un divorcio, un cambio abrupto, una pérdida de trabajo, qué sé yo. O sea, un factor de mucho estrés puede detonar un episodio, ya sea depresivo o ya sea maníaco o hipomaníaco. Como la pandemia, todos tenemos ese ejemplo clarísimo donde despertó, bueno, no despertó, pero donde esto se vio muchísimo, muy latente en muchas personas. Y ahorita que hablas, por ejemplo, de la heredabilidad, también el que seas mujer también influye en, o sea, es más probable Es que un factor de tengas riesgo. un trastorno bipolar. Cuando hay, por ejemplo, drogadicción o Sí. alcoholismo, también este es un factor de riesgo importante. Y si hay un pobre apoyo social, pues también va a determinar y va a ser un factor de riesgo importante.
personas que sufrieron maltrato en la infancia, o sea, que estuvieron en un ambiente estresante todo el tiempo en sus primeros años, también va a ser un factor de riesgo. Y la baja autoestima. Yo creo que la baja autoestima se construye a partir de un contexto bastante pobre que no construye esa parte de ti, pero también va a ser un factor de riesgo para que esto suceda, ¿no? Definitivamente sí. También algunos fármacos como los corticoides pueden despertar un episodio, sobre todo maníaco, ¿no? Es correcto. El Sí, Botox no va. No. No hay It's safe. bronca. Sí, ya. El ácido hialurónico tampoco, No, ¿verdad? tampoco. Entonces me siento. Bueno, no se conocen como casos. Ok, bueno. Esperemos no ser la primera. Oye, yo también por ahí sé que dormir menos de 7 horas también puede predisponer a un suceso de iniciar un cuadro. Y a veces también se ha notado, como dijiste, de las mujeres en el parto. Tras el parto puede darse, ya habíamos hablado de depresión posparto, pero también puede ser un episodio maníaco posparto. Claro, sí. Y depende mucho, obviamente, de la carga genética que traemos. Digo, no cualquiera por dormir menos le va a dar una manía, pero sí le puede dar ansiedad, pero sí le puede dar depresión, pero sí le puede, obviamente, el dormir, y creo que es importante hablar en un episodio completo Solo de del dormir. Y sueño. no dormir boca abajo, ya no Y no dormir boca abajo. Entonces uno y se muere. Vamos a hablar cómo es que se debe de dormir. Ayer me iba a dormir boca abajo y dije, no, Rodrigo dijo que me iba a morir. Entonces ya me dormí Sí. boca arriba. Muerte de Muy bien. No, cuna. Ajá. boca arriba, pero con una almohada abajo de las rodillas. Ya hablaremos cuando... Ya hablaremos de eso. cuando- Porque si tú cuando duermes boca hablemos de arriba, sueño. roncas. Puedes roncar más, sí. Sí, por la entonces posición, sí es todo un tema para hablar Sí, del sí. cómo dormimos, ¿no? Sí, definitivamente sí, de higiene del sueño y todo eso, insomnio, digo. Hay muchas cosas que decir de... Ya lo estamos poniendo en la lista de los Exacto. próximos episodios. Es correcto. Bueno, hablando del tratamiento del trastorno bipolar, la mejor herramienta para el tratamiento es un buen diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ser de preferencia dado por un psiquiatra, ¿no? Porque él es el primero que va a hacer la intervención y va a dar el medicamento que nos ayude a curar el cuadro y el episodio en el que estemos. El trastorno bipolar hay que saber que es un trastorno crónico, o sea, no se va a quitar, va a durar toda la vida y el tratamiento va a estar dirigido al control de síntomas y definitivamente el tratamiento también es de por vida. Desafortunadamente, escuchar esto para algunos pacientes pues, puede ser una noticia compleja debido al hecho de la necesidad de la toma del tratamiento. Pero también es importante saber que mientras mayor o mejor adecuación o que mejor llevemos el tratamiento, Apego. mejor el apego va a ayudar muchísimo también a que probablemente las dosis puedan estar un poquito más controladas y no tengamos que aumentar dosis o usar combinación de medicamentos. Pero pensar que es un tratamiento de por vida no debe de ser desesperanzador, porque al final hay tratamiento. Y cuando lo identificas, ya vas a tener toda la posibilidad de incidir en poder ser funcional. Entonces, si lo combinas con una terapia adecuada, tu vida va a ser perfectamente funcional. Claro, vas a tener algunas fluctuaciones, algunas variaciones, pero las vas a poder regular, cosa que cuando no estás diagnosticado no puedes hacer y lo vives bastante mal. De verdad, este es un trastorno que cuando lo ves en consulta, la gente sufre terriblemente. mucho. Y las enfermedades mentales tienen esa carga, ¿sabes? O sea, además de tener tanto estigma, la gente las ve como si fueran diferentes a las enfermedades médicas. Porque un diabético y un hipertenso se va a tomar De por vida. su metformina, su glibenclamida para la diabetes. Y el paciente dice, pues está bien. O sea, para seguir tomándome mi coquita, me voy a seguir. Ay, güey. Esa es light, esa no. Ok. Fíjate que la light se ha visto mucho con aumento de picos de insulina. O sea, Quítenme esto de aquí, por favor. ¿Sí? Pero en realidad le dan como muchísimo más peso al, por ejemplo, el tener que tomar medicamentos para la salud mental que el resto de los medicamentos. Está muy relacionado a que si tienes algo en cuestión de salud mental es porque no lo controlas, porque eres Porque es débil, tu culpa, porque, sí. porque hay una cuestión de voluntad implícita cuando no. Claro. O sea, es lo mismo que cuando tienes una diabetes o cualquier otro tipo de cuestión crónica, ¿no? Es correcto. Bueno, para el tratamiento va a depende de las necesidades, ¿no? Obviamente un medicamento. Los medicamentos van a ser necesarios desde el principio para el control del estado de ánimo. El tratamiento, recordar que es continuo, entonces el apego a tratamiento es básico también para que esto funcione bien. Pero explica qué es el apego a tratamiento, porque luego la gente como que no entendemos a veces ciertos términos. El apego a tratamiento es tener que tomar el medicamento constantemente. Como debe de ser. Como debe de ser, a los horarios que se indican, de la forma que se indica, porque de repente a los pacientes se les hace muy sencillo. Pues hoy no me lo tomé porque me voy a ir a Sí. echarme unas copitas chelas. en la noche. Ajá. Y hoy no me lo tomé porque se me fue en la mañana, entonces me lo tomé en la tarde. O en la noche, hoy no porque me dio sueñito y se me olvidó.
Digo, esto es parte de la responsabilidad del paciente. O sea, en cualquier tipo de trastorno mental tenemos corresponsabilidades, pero la responsabilidad del paciente es la mayor, ¿no? O sea, el seguir los tratamientos y los lineamientos y las indicaciones definitivamente le corresponden más al paciente, después de ahí a la familia y al final al médico, ¿no? Que ya hizo su diagnóstico y su tratamiento. Es súper necesario el tratamiento para control de consumo de sustancias. Si hay un paciente que tiene consumo de sustancias, definitivamente el cuadro se va a hacer muchísimo más complejo porque no se va a poder regular el tratamiento para el trastorno bipolar si estamos consumiendo las sustancias, porque estos van a aumentar muchísimo la probabilidad tanto de síntomas depresivos como de maníacos, ¿no? Y bueno, y la hospitalización también es una opción en caso de que sea necesario. ¿Cuándo decidimos hospitalizarlos? En manías graves, en cuadros maníacos de difícil control, en depresiones con ideación suicida o conductas suicidas altas. Son cuando hay una pobre red de apoyo, son cuando decidimos los internamientos hospitalarios. Oye, ¿qué pasa cuando, ahorita que hablabas de alguna persona que tenga consumo de sustancias, cuando ya sabe que tiene un trastorno bipolar, pero no puede dejar el consumo? ¿Qué es lo...? El internamiento pudiera ser una opción, ¿no? O sea, porque la cuestión ahí es el estado de manía o hipomanía va a hacer que él no sienta necesario la toma de medicamentos y lo va a acercar más al consumo de sustancias, lo cual va a aumentar los síntomas maníacos y se va a volver eso una espiral de que generará síntomas psicóticos, generará más síntomas maníacos y errores de juicio y, bueno, riesgo para él y para los que lo rodean, ¿no? Que ahorita hablaban de la familia y quienes rodean a una persona que tiene un trastorno bipolar. También es muy complicada la situación porque en los periodos de manía pues tampoco sabes cómo reaccionar ante tal nivel de energía y de disrupción que a veces puede tener la persona. Y por el contrario, tú también fluctúas entre estos polos y cuando la persona está en el polo de depresión y se siente incapaz de todo, sufres también por esa persona, sin poder hacer algo realmente de forma directa por quien lo está viviendo. Entonces es complicadísimo este trastorno en ese sentido, ¿no? Definitivamente sí. Por eso es tan importante la psicoeducación. O sea, como parte del tratamiento tiene que sí o sí, o sea, literal, con peras y manzanas al paciente y a la familia hay que describir, así como lo hice hace rato, cuáles son los síntomas para que aprendan a identificar cuando ya empiezan con síntomas maníacos o depresivos. O sea, el objetivo sería que en cuanto empiezan a darse cuenta que empiezan estos síntomas, luego referenciar a psiquiatría, ¿no? O sea, tanto el paciente mismo como la familia. De acuerdo. Entonces, sí, los principales tratamientos son, como ya dijimos, el medicamento y la psicoterapia, ¿no? En relación al medicamento, las dosis de los medicamentos o los tipos de medicamentos se van a decidir según los síntomas que están presentes o no. Se utilizan, por ejemplo, y de base, estabilizadores del estado de ánimo. ¿Qué hacen estos medicamentos? Pues como dice el nombre, estabilizan el estado de ánimo, ayudando como a controlar estas crisis tanto maníacas como hipomaníacas, ¿no? En este caso, la mayoría de ellos, o un gran número de ellos, son antiepilépticos. Y ahí es donde empiezan como las complejidades de estas partes de agrupar medicamentos. Porque el paciente dice, pues yo no tengo epilepsia, ¿no? Pues no, pero los medicamentos no solamente funcionan para una cosa, ¿no? O sea, los antiepilépticos, como el valproato de magnesio, el valproato semisódico, la carbamazepina, suelen ser estabilizadores que nos ayudan a controlar y llevar al paciente a ese estado de eutimia, ¿no? Porque estamos hablando, a ver, el estado como maníaco o hipomaníaco es la hipertimia, ¿no? Y el estado normal es la eutimia, ¿no? Y el estado depresivo, pues la distimia, ¿no? Entonces necesitamos como mantenernos en un periodo de eutimia para poder ser muchísimo más funcionales. Aquí, por ejemplo, y quiero mencionarlo, entra un medicamento bien complejo, que es el litio. El litio es uno de los mejores estabilizadores del estado de ánimo, el cual... Véndeme 2 cajas. ¿Necesito receta? Necesita receta. Es un medicamento controlado, el cual en realidad ayuda muchísimo y es el estándar de oro para el tratamiento de manías e hipomanías. Solamente el problema con es que hay que estar midiendo niveles de litio en sangre. Y aquí es donde entra otra situación en la práctica médica, ¿no? De repente llegan pacientes con médicos principalmente generales, les toman exámenes de litio en sangre y sale 0.
Y le dicen, pues por eso está mal, porque tiene el litio en cero. A ver, nadie tiene litio en sangre, ¿no? O sea, el litio en realidad no es una sustancia que nosotros necesitemos. O sea, el litio nos ayuda como un regulador. Entonces, cuando tomas litio es cuando tienes que empezar a medir los niveles. ¿Por qué? Porque el grado de toxicidad del litio puede ser de una pastilla a otra, ¿sabes? O sea, es como está muy pegado el grado o sea, como el nivel de terapéutico del nivel tóxico, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ir haciendo como litemias, así se le llama, la toma de litio regulares, sobre todo al inicio, a veces hasta semanales o quincenales, para saber que estamos llegando a niveles terapéuticos. Y se vuelve complejo de repente porque si son pacientes psicóticos y si son estás en manía, que está en manía, claro, va a ser muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, por eso es un medicamento que tenemos que tomar en cuenta a la hora de iniciarlo. Y a veces decidimos entonces iniciar con antipsicóticos. Los antipsicóticos también son estabilizadores del estado de ánimo desde otra vía, pero tienen esta propiedad estabilizadora que va a mejorar tanto los síntomas de manía como los síntomas depresivos también. Aquí, por ejemplo, entran la olanzapina, quetiapina, aripiprazol, risperidona, son algunos de los ejemplos. Antidepresivos. Los antidepresivos también son un tema en el trastorno bipolar. A veces un paciente que llega con una depresión monopolar, ¿qué me refiero con depresión monopolar? Una depresión, o sea, una depresión que no ha presentado sintomatología bipolar o maníaco o hipomaníaca. Llega a consulta, pues obviamente el médico lo primero que va a dar va a ser un antidepresivo porque es el tratamiento de elección. Pero ese puede ser suficiente para que genere este viraje y que entonces se vuelva una manía. No es culpa del médico, no es culpa del medicamento tampoco, es que el paciente ya tenía esa predisposición e iba a pasar en cualquier momento de la vida. No es como que si no lo hubiera tomado nunca iba a pasar. O sea, él necesitaba tratamiento antidepresivo, se le da y entonces se vira al otro polo. Y aquí lo que hay que hacer es obviamente disminuir los niveles del antidepresivo e iniciar un estabilizador. Eso no quiere decir que no se puedan utilizar los antidepresivos en el trastorno bipolar, porque a veces la depresión pues, puede ser tan grave que un episodio o un medicamento estabilizador no ayuda. Entonces utilizamos a veces medicamentos antidepresivos que tienen menos riesgo de viraje, porque también los antidepresivos cada uno tiene diferentes riesgos de generar un viraje a nivel bipolar, y también obviamente iniciamos con dosis bajas. Y entonces se vuelve todo una complejidad a la hora del tratamiento, ¿no? Ahí la importancia de no automedicarse o de no seguir el tratamiento que la prima siguió. Claro. Esto le funcionó a mi vecina Conchita. Ajá. Sí, o le sobraron pastillas de las que me dieron ahí en tal lugar de gobierno. Parece risible, pero pasa. Así pasa, o sea, así es. la realidad es que la gente sí toma este tipo de decisiones así a lo güey. Sí, Ujú. sí, Y con el subsecuente peligro, ¿no? Y complicación. Y digo, la ansiedad que puede llegar a generar también. Se utilizan también benzodiazepinas como ansiolíticos para disminuir síntomas de ansiedad y ayudan también al control de algunos síntomas, ¿no? En la parte de la psicoterapia existen diferentes psicoterapias que se han visto que son más efectivas en este tipo de pacientes. Por ejemplo, esta terapia interpersonal y de ritmo social. Esta terapia se basa principalmente en estabilizar los ritmos diarios del paciente, incluidos lo que es el sueño, la vigilia, la alimentación, diciéndonos que una rutina constante de control de este tipo de cosas pueden ayudar a beneficiar al paciente a no tener virajes o presencia de este tipo de síntomas, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, por supuesto, que nos va a ayudar a identificar las creencias y comportamientos del paciente en relación a este tipo de padecimientos, identificar también qué desencadena las crisis y también aprender formas eficaces de control de estrés para que nos ayuden a evitar también episodios tanto maníacos como depresivos. Como bien dijiste, Carlita, la psicoeducación es súper importante aprender sobre este tipo de padecimientos para aprender a identificar cuándo acudir con el médico sin esperar a que el cuadro se complique más. Y también esto va a ayudar tanto a la familia como al paciente a evitar complicaciones mayores, ¿no? Fíjate ahí, por ejemplo, a mí me ha funcionado muchísimo con pacientes bipolares. Uno de los síntomas que más presentan cuando están iniciando un proceso maníaco o hipomaníaco es la hipersexualidad. O sea, ya cuando empiezan a tener mucho deseo sexual, para mí ha sido como la manera de decir, ojo, este no es tu nivel normal, así no eres tú. O sea, esto ya está implicando que ya vas hacia la manía. Entonces, el que ya tengas esta hipersexualidad, que tengas ganas de
de sexo todo el tiempo o con muchas personas, incluso pueden convertirse en conductas de riesgo por temas de promiscuidad, por temas de, pues lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, este es un punto como para, dentro de la psicoeducación, o sea, el tener compras así como de repente muy excesivas y la hipersexualidad son focos rojos, Sí, exactamente. eso y el sueño, ¿no? O sea, el sueño también es, es bien importante. Si empiezas a dejar de dormir menos, si crees que necesitas el dormir, es como una disminución en esa necesidad de dormir, ojo, a lo mejor ahí estás haciendo ya un viraje. Ahí de repente decimos a veces en psiquiatría, empiezas a despegar, ¿no? Sí. Estás agarrando pista y necesitamos parar ese cambio, ¿no? Fíjate qué importante lo que dijiste, o sea, la menor necesidad de dormir, porque no es lo mismo no dormir porque no puedes dormir, que pasa en la depresión. Sí. Es correcto. O sea, es solo no o en duermo. La ansiedad. O en la ansiedad también. No duermo porque no necesito dormir y estoy fresco y juvenil. Es correcto. Existen también otro tipo de tratamientos alternativos, ¿no? Que ya hemos hablado de ellos en alguna ocasión, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva. Esta, como bien explicó Carla en algún otro episodio, son pequeñas corrientes eléctricas que generan una breve convulsión que va a ayudar a cambiar la neuroquímica cerebral. Este cambio va a ayudar a controlar muchísimo los síntomas tanto hipomaníacos, maníacos como depresivos. Este se puede utilizar en pacientes, por ejemplo, que no responden a medicamento o en pacientes que no pueden tomar medicamento, ya sea por algo alérgico o, por ejemplo, pacientes embarazadas. Ayuda muchísimo. Control de crisis maníacas graves con trastorno de terapia electroconvulsiva. Que si no pensamos en las personas embarazadas, es más raro que lleguen a este punto, ¿no? O sea, se pueden hacer más cosas si tienes apego a tratamiento. Fíjate que en internamiento ayuda muchísimo. Digo, obviamente no hay como tanta accesibilidad a este tipo de cosas. Creo que aquí en San Luis había uno en la clínica psiquiátrica que dejó de funcionar por no sé por qué en realidad. Creo que hay otro por ahí que tiene alguna doctora particular, pero en realidad ¿Te refieres a la terapia electroconvulsiva? Sí, okay. Pero en realidad funciona muy bien, ¿eh? O sea, y en realidad el bajar más rápido los síntomas maníacos ayuda muchísimo a proteger cerebro. Porque si los dejamos y esperamos a que los síntomas empiecen a bajar poquito a poquito, eso es un estrés crónico a cerebro que va a traer consecuencias a la larga. También la depresión, ¿eh? O sea, la depresión no es cualquier cosa, es un estrés continuo a cerebro que a la larga va a traer complicaciones. O sea, la depresión sí es cierto que algunas depresiones a veces se quitan solas, es verdad, después de ciertos meses, ciertos casos, pero el efecto pero muy pocos. Sí, hay que especificar eso, porque si no la gente nos va a ver o nos va a escuchar y va a decir, no, se me va a quitar. A huevo se me va a quitar. Pero ¿sabes qué? Pero el efecto que trae a largo plazo, ese tipo de estrés continuo, va a ser irreemplazable, ¿no? O sea, estos periodos de alteraciones cognitivas, de demencias, de alteraciones en otro tipo de situaciones, son muy graves. Oye, a mí me gustaría quitarle el estigma a la terapia electroconvulsiva. Claro, sí, o sea, no se imaginen lo que Hollywood nos ha presentado de que la convulsión es en todo el cuerpo y casi que... o sea, no es así. Se pone un relajante muscular y nada más se da la convulsión, o sea, se le pone una liga de estas con las que te sacan la sangre en el pie y nada más ves la convulsión en el pie. O sea, el paciente está protegido, se le da sedación, o sea, está bien, no le genera dolor, no le genera nada malo. No son como los choquecitos que te dan en la feria donde todos se agarran y así. No piensen ustedes eso, ¿no? Otro tratamiento alternativo es, por ejemplo, la estimulación magnética transcranial, que al mismo nivel de la terapia electroconvulsiva, pero a menor dosis, estimulas magnéticamente al cerebro, generando también ondas magnéticas que van a ayudar. Se ha visto que mejoran mucho en episodios depresivos. Digo, no está al nivel de la terapia electroconvulsiva, pero se está estudiando para ver qué tanto también pueden mejorar episodios de hipomanía o manía. ¿Y no traes ahí tus barritas de Access? ¿Esas no funcionan para eso? Esas no mucho. Bueno. No, digo, pensé. A lo mejor. Se están haciendo estudios con ketamina, por ejemplo, que la ketamina es una droga psicoestimulante que se utiliza como anestésico tanto para animales como para humanos, que se ha visto que disminuye muchos síntomas en estudios. Obviamente es una situación que se está estudiando. Síntomas depresivos de manera muchísimo más rápida. Entonces esperemos que en un futuro tengamos acceso a ese tipo de medicamentos de manera más controlada, ¿no? A mí aquí también me parece importante hablar de por qué estamos nosotros hablando de este trastorno. No nada más es porque seguía en el DSM-5 con todo lo que hemos estado nosotros llevando a cabo. No, sí es un problema a nivel mundial. En el 2019 se creía o se veía que se afectaba entre el 0.5% y el 3% de la población mundial. Eso
pues es un chorro, ¿no? Y en México específicamente se estima que al día de hoy cerca de 3 millones de personas pueden padecer esta afección, que ahí, qué complejo pensar que 3 millones la padecen, pero quién sabe cuántas están diagnosticadas como tal y cuántas están diagnosticadas adecuadamente y cuántas además tienen luego el tratamiento adecuado para poder funcionar. También, por ejemplo, pensar en que afecte más a las mujeres, pues da todo un panorama y nos pone en un contexto donde luego quien más va, por ejemplo, a un psicólogo, ya ahorita se está modificando, ¿no? Pero quien más va y verbaliza las cosas en cuestión emocional puede ser una mujer, pero luego por el mismo, imagínense ustedes una mamá luchona que tiene que hacer 1000 cosas y demás, difícilmente se va a atender a un médico psiquiatra. Y entonces no va a tener o se va a tardar mucho tiempo en tener el tratamiento adecuado y eso nos pone en contexto de cuántas mujeres que tienen este padecimiento se atienden de la manera adecuada. Entonces, las cifras son importantes porque nos dan vista a un problema que sí existe y que en algún momento va a tener que ser parte de todos los planes de salud pública, ¿no? Sí, definitivamente sí. Pareciera como que este episodio está como muy solemne, ¿no? Muy serio. Muy serio, pero eso es porque viene de medicada Basti. Sí. Bueno, yo... Rodrigo, Rodrigo es horrible, es un médico psiquiatra excelente, pero como amigo maltrata. Pero sí, fíjense que hoy vengo medicada para mi TDA, sí, y estoy muy tranquila, estoy muy bien, muy relajada, y estoy poniéndoles atención. Neta, hoy he aprendido un chingo de cosas. Sí, te estoy viendo. Y mira, no me había dado cuenta que ese cuadro que tenemos ahí atrás tiene una cara, y nunca me había dado cuenta. Sí, bienvenida al mundo, no te deito. Sí, y estoy muy relajada, entonces si me ven diferente es porque estoy actuando como una persona normal. Funcional. Funciona. No, y digo, la importancia también del tema, ¿no? O sea, digo, es que hay que darle la importancia al tema. Ya cuando hablemos de esquizofrenia también seguramente vamos a estar en el mismo... No me voltees a ver a mí en la esquizofrenia, en el mismo mood, pero digo, es un tema importante. Y pues bueno, no sé si tiene algo más que agregar o empezamos a concluir. No, concluyamos. Lo que tú quieras, Rodrigo, yo estoy al pedo, poniendo atención en todo. Lo que tú quieras. Bueno, entonces para concluir, hay que recordar entonces que el trastorno bipolar no define a la persona, sino que es solamente una parte de su historia y a través de la comprensión, de la empatía y del tratamiento adecuado vamos a poder ayudar a quienes lo padecen a encontrar un equilibrio y vivir su vida plenamente. Hablemos sin estigmas, apoyemos sin juicios. Dejen de utilizar los diagnósticos como un adjetivo, por favor. Eso solamente contribuye al problema. No estás bipolar cuando estás así, no estás histérico, no estás... O sea, utilízalos cuando deben de utilizarse. Yo los invito a que se acerquen siempre a los profesionales de la salud mental. Claro que hay médicos generales, claro que hay psicólogos que recién egresaron y te van a dar terapia y demás, que no debería de ser así porque necesitamos, como ya lo dijimos en un episodio, tener una maestría para que tú puedas ser clínico, pero acudan con las personas que realmente van a poder hacer estos diagnósticos contingentemente, o sea, en el momento en el que estás todavía siendo de alguna manera funcional para que no llegues a niveles donde la manía o la depresión te lleven al suicidio, porque como tú lo decías, es uno de los trastornos donde mayor incidencia en muertes hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y atiéndanse. A ver, tener una cuestión de salud mental no te hace menos persona y no te tiene que estigmatizar. Se puede ser feliz aún con una situación de este tipo. Muy bien. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Recuerden seguirnos en redes, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Escríbanos, denos también temas de que quieren que te podamos como abordar acá. YouTube, ya podrán algunos estarnos viendo por YouTube también. Y bueno, Spotify, Amazon Music, acuérdense, para los podcasts. Y muchas gracias por todo. Gracias por su atención. Y si es como la que yo estoy poniendo ahorita, va a estar muy fregona, ¿eh? Muy bien. Adiós, los queremos. Gracias a todos. Bye. Hasta la próxima.